Vamos a continuar entonces con la doctora Paola Cubillos. La doctora Paola Cubillos es médico de la Universidad de Rosario, especialista en medicina naturopática en Canadá. Actualmente trabaja en la ciudad de Cali y en la ciudad de Medellín y es vocal de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Doctora Paola, bienvenida. Video. Buenos días, muchas gracias por la invitación, el doctor Bobadilla y a todos los miembros de la asociación. Me parece muy especial estar con ustedes el día de hoy y después de escuchar estas dos charlas de las dos doctoras anteriores, donde nos han contado cómo los diferentes sistemas que tienen establecidos para no solamente asegurar la seguridad del paciente a nivel de la atención clínica como tal, también la doctora Riveros nos cuenta cómo tener un abordaje más centrado en el paciente en lo que respecta a la disminución de las toxicidades y de las secuelas que pueden tener el tratamiento con radioterapia en la disfunción sexual en los hombres con cáncer de próstata. Y me parece importante resaltar esta experiencia porque lo que yo les voy a hablar ahora del cannabis medicinal es un movimiento que definitivamente ha empezado por los movimientos de los pacientes, por la necesidad de los pacientes de tratar sus síntomas, de encontrar alternativas para los síntomas que sienten que no están siendo lo suficientemente manejados con la medicina convencional. Entonces, de allí es donde empezamos. Voy a compartir entonces mi pantalla para la presentación. Nuevamente, entonces, les agradezco el espacio. Hoy, el día de hoy, tengo el orgullo de venir a conversar con ustedes de parte de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Somos una asociación que se constituyó hace muy poco, es muy reciente y que tiene como objeto, pues, agremiar a los médicos y profesionales de la salud que estén interesados en aprender, en conocer, en avanzar el conocimiento basado en la evidencia en lo que respecta al cannabis medicinal. Sentimos que ya llevamos 4 años de la legislación colombiana y ya es hora que los médicos empecemos a organizarnos para definir una agenda con respecto a lo que necesitamos, lo que necesita el país y lo que necesitan nuestros pacientes con respecto al conocimiento y entrenamiento sobre el cannabis medicinal. El día de hoy les voy a hablar de cuál ha sido la historia de Colombia con respecto al cannabis medicinal, una actualización de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años. Interesantemente, y la doctora que nos dio la charla sobre los efectos adversos y las toxicidades de disfunción sexual nos habló del presidente Juan Manuel Santos. En esa época, hace 4 años, cuando él estaba presidente y estaba pasando por su proceso de tratamiento del cáncer de próstata, él también firmó la ley de cannabis medicinal en 6 de julio del 2016. Entonces ya vamos a cumplir 4 años. En esta presentación, en estos cortos 25 minutos, les voy a contar entonces qué ha ocurrido en este espacio de tiempo, cuáles han sido los aciertos, los desaciertos y a dónde vamos hacia el futuro. Como ustedes están moviéndose activamente en el campo de la oncología, me imagino que ya han tenido la oportunidad de escuchar de pacientes o saber de pacientes o de colegas que han usado cannabis medicinal en los pacientes para tratar algunos de sus síntomas relacionados con el tratamiento para sus patologías oncológicas o para tratar el cáncer mismo como tal. Desde la Constitución Nacional, nosotros los médicos en Colombia tenemos la potestad de prescribir o de hacer disponibles a los pacientes sustancias estupefacientes. Hay un artículo en el artículo 49 de la Constitución Nacional establece que el porte del consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, excepto sea por prescripción médica. Y el artículo 3 de la Ley 30 de 1986 indica que la producción, fabricación, exportación, importación, distribución y posesión de sustancias psicoactivas se limitará solamente a fines médicos y científicos. Entonces, bajo estos 2 parámetros que nos ha indicado la ley colombiana, es que algunos médicos en Colombia han hecho algunas prescripciones de cannabis medicinal, de productos artesanales, y así es como se ha acumulado algo de experiencia clínica en el país. A raíz, como les estaba contando, el cannabis medicinal es un movimiento que definitivamente ha sido impulsado por los pacientes. Desde los años 80,
California, y en donde empezaron a conversar, a tener esta conversación con respecto al tratamiento del VIH y el SIDA como tal. Muchas organizaciones de pacientes con VIH y con SIDA empezaron a reportar que ellos estaban usando cannabis con el fin de aliviar sus síntomas de neuropatía, sus síntomas de pérdida de apetito, de náuseas, de vómitos relacionados con los tratamientos, y poco a poco esa evidencia anecdótica se ha ido haciendo más fuerte, más voces de pacientes en muchas partes del mundo han empezado a decir, estamos usando cannabina medicinal para diferentes tipos de dolencias. Estos son los testimonios que nuestros legisladores en el 2013 escucharon. Particularmente, pues sabemos todos que la ley de cannabis medicinal se conoce como la ley Galán, que fue impulsada por Juan Manuel Galán durante 3 años de debates y de discutir los diferentes aspectos de la ley. La ley fue firmada, como ya lo dije, el 6 de julio del 2016, y bajo un marco regulatorio que permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio colombiano. El doctor Galán refiere que el espíritu de la ley era asegurarse de la calidad, de la seguridad, del acceso al bajo costo, de la innovación y la incorporación de los pequeños actores que tradicionalmente han sido víctimas de la guerra contra las drogas. Entonces, este es un espacio muy interesante porque no solamente estamos viendo los aspectos científicos y médicos del cannabis medicinal, sino que también en él confluyen muchos aspectos sociales, muchos aspectos políticos. Entonces, ha sido muy interesante ser parte o poder ver cuál ha sido la transición de Colombia mediante la conversación alrededor del cannabis medicinal a una nueva manera de pensar sobre las drogas, de cierta manera. Pero desafortunadamente, cuando se legisla algo, no necesariamente se conocen cuáles son todas las piezas de rompecabezas que tienen que estar en su lugar para que pueda implementarse la ley adecuadamente. Un año después, el decreto 613 del 2017 estableció cuáles eran los tipos de licencias que los productores podían acceder, cuáles eran los requisitos de los tipos de licencias, de dónde debían venir las semillas, cuáles eran las diferentes características de las plantas que se conocen como cannabis psicoactivo o cannabis no psicoactivo. Entonces, solamente un año después fue que pudimos tener algo de claridad con respecto a lo que podían esperar los productores o las personas interesadas en entrar al campo del cannabis medicinal. Allí también se estipuló en ese decreto del 2017 que se permitía la elaboración y la distribución por prescripción médica de las preparaciones magistrales, y ya voy a explicar más adelante de qué se trata. También se han definido otros tipos de compuestos basados en cannabis medicinal, que son los fitoterapéuticos. Entonces tenemos que para los médicos, qué es lo que a nosotros nos importa, qué es lo que va a haber en el mercado, qué es lo que existe o que va a existir, lo que nos permite la ley de cannabis medicinal, son las preparaciones magistrales, que son unas preparaciones que en principio son unas preparaciones únicas que se deben prescribir para un paciente único. Esta ley también permite la comercialización de productos fitoterapéuticos. Los fitoterapéuticos son de cierta manera más parecidos a los medicamentos, en el sentido que van a ser registrados con el INVIMA después de una larga línea de investigación, de que los compuestos como tal pasen por toda la línea de investigación farmacéutica, desde los estudios preclínicos a la fase 1, fase 2, fase 3, para eventualmente tener un producto registrado. Obviamente todos sabemos que esta es una vía mucho más demorada y mucho más lenta, y que no nos va a asegurar que tengamos un producto en el mercado al final del día, porque hay muchas moléculas o muchos compuestos que se prueban en la fase preclínica que no llegan a tener la efectividad y la seguridad que le esperamos en la fase 3. Entonces, por eso fue que el gobierno decidió regular o permitir el uso de las preparaciones magistrales. Entonces, aquí tenemos que en este decreto del 2018, el cannabis fue incluido en la lista de compuestos o sustancias naturales de las cuales podían provenir sustancias fitoterapéuticas. Entonces, vamos viendo que a pesar de que la ley se firmó hace 4 años, hemos tenido más o menos una liberación a cuentagotas de todos los aspectos regulatorios que nos permiten trabajar con el cannabis de manera legal en el país. Y esta es una gráfica que yo me robé de una presentación de FEDesarrollo, en la que más o menos nos está mostrando cuál ha sido la trayectoria de la legislación en cannabis medicinal. Aquí vemos en 2015 se dieron algunas licencias
por fuera de la ley, ya cuando todo el mundo estaba anticipando y estaba teniendo ya la expectativa de que iba a ocurrir. En el 2018, esto es muy importante aquí porque la legislación de cannabis medicinal nos dice que los compuestos que van a ser comercializados deben venir de plantas de unas semillas de ciertas características. Entonces, apenas hasta el 2018, el gobierno le dio a los productores la capacidad de entender cómo eran las características de las semillas. Es un proceso un poco complicado, pero el ICA, que es el que está revisando cuál es la calidad de las semillas, también está dando licencias de acuerdo a los suelos térmicos que existan. Entonces, apenas hasta el 2018 los productores pudieron saber entonces cuáles eran las semillas que se podían usar, cuáles se podían comercializar. Y dado que el decreto 613 se considera desde el punto de vista de la industria como un decreto bastante restrictivo con respecto a al tipo de productos o derivados o usos que se le pueden dar al cannabis, se están proponiendo unos cambios. No conozco necesariamente los cambios, pero los cambios de los que me han dicho radica en expandir un poco el uso del cannabis industrial para producir cosas como fibra, como para hacer ladrillos, telas y otro tipo de productos diferentes que no son necesariamente medicina, porque muchos de los productores han encontrado que la producción de la medicina como tal es complicada y tiene muchos procesos que ellos a lo mejor no tienen la infraestructura o no tienen los recursos o no tienen la tecnología para poder desarrollarlos. Entonces aquí ya vamos viendo los diferentes aspectos de la legislación y apenas llegamos aquí al 2019. En el 2019 el INVIMA expidió una guía para la que los laboratorios o las farmacias que estuvieran certificadas en las buenas prácticas de elaboración pudieran extender las buenas prácticas de elaboración para la dispensación de cannabis medicinal en sus preparaciones magistrales. Entonces, las preparaciones magistrales son unos preparados farmacéuticos, como está definido en la guía, para atender una prescripción médica de un paciente individual y que requiere algún tipo de intervención técnica de variada complejidad. Hay muchos procesos que deben cumplir los laboratorios farmacéuticos para la dispensación. Lo que nos tiene que preocupar o lo que nos tiene que ocupar a nosotros en este momento como clínicos y como personas que estamos enfrentadas al paciente es que las preparaciones magistrales deben tener estudios publicados, deben tener una base científica como tal. Entonces, en los derivados del cannabis, de la planta del cannabis que se consideran que tienen los potenciales terapéuticos, como algunos de ustedes lo sabrán, es el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. El tetrahidrocannabinol, por considerarse ser una sustancia psicotrópica que produce embriaguez o que puede tener un potencial de mayores efectos adversos, se considera una sustancia de control. Las sustancias o los compuestos que tengan más de 0.2% de THC van a ser unas sustancias de control, entonces debemos formularlas de tal forma como se formularía un opioide o una benzodiazepina. Las sustancias que tienen menos de 0.2% serían las sustancias que tienen solamente el cannabidiol, que se considera que es una sustancia no intoxicante, no necesariamente psicotrópica y que tiene un perfil de seguridad mayor. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a prescribir nosotros como médicos cuando tengamos la disponibilidad de los productos en el mercado son unas combinaciones de estos dos cannabinoides. Y en el mundo del cannabis medicinal esto se ha formado como un concepto y unos radios de cuáles son las proporciones del THC con el CBD. Pueden existir otras moléculas que tengan potenciales terapéuticos también, pero lo que sabemos en este momento desde el punto de vista de la evidencia es cuál es el manejo de estas dos sustancias para el manejo de diferentes sintomatologías o diferentes enfermedades. Entonces, cuando uno va a prescribir, tiene que prescribir unas cantidades específicas de los dos compuestos. Las preparaciones magistrales ya deben venir con una base de información científica que los laboratorios idealmente deberían proporcionarnos a nosotros los clínicos para saber que ciertas combinaciones de cannabinoides van a ser útiles para el manejo de ciertos síntomas o ciertas patologías. Esto es algo que todavía se les ha dificultado de cierta manera a las compañías productoras porque no esperaban que el INVIMA les pusiera este requerimiento, pensaban que de repente iba a ser como se prescribía las preparaciones las preparaciones artesanales, perdón, que ya tenemos que provienen del mercado gris aquí en Colombia.
donde un médico escogía un producto de acuerdo a su experiencia clínica o de acuerdo a lo que le haya funcionado, lo que los pacientes hayan reportado que le funciona, pero en este caso ya el INVIMA está contando o está esperando que los médicos tengamos una prescripción mucho más informada de los compuestos que vamos a utilizar para el manejo de la sintomatología de los pacientes. Entonces, para nadie es un secreto que Colombia se ha querido mostrar como una potencial potencia en cannabis medicinal. Durante 4 años, la cobertura que le han hecho los medios de comunicación ha sido alrededor de la llegada de cientos de millones de dólares a invertir en el país para desarrollar la industria como tal, mucha expectativa. El gobierno de cierta manera ha tratado de posicionar el mundo del cannabis medicinal o la industria del cannabis medicinal como algo que pueda avanzar el desarrollo del agro y avanzar pues socialmente y económicamente el país en ciertas áreas. Entonces, esta percepción que tiene Colombia a nivel internacional se ha traducido en que muchas personas quieran aplicar a licencias para cultivo, para el procesamiento, para la exportación sobre todo. En este momento, al 2019, al septiembre de 2019, teníamos 247 licencias de cultivo, 35 para el uso de semillas, 83 para el uso de cannabis psicoactivo, que se define como... ¿pueden apagar los micrófonos, por favor? Gracias. Para el cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, que se define como más de 1% de contenido de tetrahidrocannabinol, 129 para cannabis no psicoactivo, y aquí vamos viendo que a pesar de que la evidencia científica nos dice que el THC, por su capacidad de interactuar con el sistema endocannabinoide, no es el tema de la charla del día de hoy, pero podemos conversar de esto más adelante en algún punto, es la sustancia que tiene el mayor potencial terapéutico. Sí, tiene un rango terapéutico más estrecho porque tiende a producir más efectos adversos o efectos indeseables, pero por la facilidad que se ha visto alrededor del mundo del cultivo, del procesamiento del cannabis no psicoactivo, que es el cannabis que tiene menos de 1% de THC y un contenido de cannabidiol, de esta sustancia que es relativamente nueva en el argot científico y la que no se conoce mucho, pero que ha tenido un boom comercial muy grande porque es la sustancia más fácil de comercializar. Entonces aquí vemos también que en Colombia nuestros productores también se han interesado mucho más en procesar o trabajar con el cannabidiol. Y los diferentes tipos de licencia. Una parte interesante de la legislación colombiana era que quería incluir de cierta manera a los pequeños y medianos productores, como ya lo mencioné, personas que a lo mejor tradicionalmente habían trabajado con cannabis para suplir el mercado recreativo del mercado gris y los querían traer al mercado legal del cannabis para uso médico y científico. La legislación estipula que los grandes productores deben adquirir el 10% de su materia prima de este tipo de personas, de los pequeños y medianos cultivadores, pero se han dado cuenta que es muy difícil transferir el conocimiento y transferir la tecnología para que estas personas produzcan las plantas de la manera como se espera, como la legislación lo espera, y que produzcan unas flores que es al final, es la flor de la planta del cannabis donde se extraen los compuestos activos para la realización de los diferentes productos. Entonces ha sido, en la práctica, en la teoría ha sido una idea bonita y loable, pero no se ha traducido a la práctica necesariamente. Entonces, en este momento tenemos muchas compañías muy grandes que están enfocadas básicamente en la exportación de diferentes derivados, con ojos muy grandes que se les abren al mercado europeo y eventualmente al mercado australiano. Obviamente para poder realizar ese tipo de exportaciones deben cumplir con unos procesos muy estrictos de certificación en las buenas prácticas de elaboración, buenas prácticas de manufactura, recolección. Hay un tipo de requerimientos que tienen que cumplir, que solamente obviamente van a poder cumplir las compañías que tengan grandes recursos o grandes fondos de inversión. También hemos visto que mientras hemos tenido toda esta demora legislativa, las compañías de cannabis medicinal se han enfocado también en producir cosméticos o sustancias que puedan incluir CBD
el cannabidiol, que no tengan necesariamente tantos controles ni tantos requerimientos que cumplir. También se han hecho exportaciones de semillas, exportaciones de Active Pharmaceutical Ingredients, entonces son derivados de la planta del cannabis, moléculas que se están exportando para la realización de medicamentos en otras partes del mundo. Y a pesar de que la ley, nuevamente, yo insisto en la ley de 2016, a pesar de que la firmamos en este momento, apenas fue en marzo del 2020 que una compañía, pues que anunciaron una compañía aquí colombiana que ya tenía las preparaciones magistrales listas para suplir el mercado local. Otro avance que hemos visto últimamente ha sido el registro del primer medicamento colombiano hecho con cannabis. Aquí el titular es un poco engañoso porque en realidad no es un medicamento colombiano, fue la compañía ProCaps que de una manera muy inteligente y muy sagaz pidió al INVIMA registrar el cannabidiol basado en, y esta pues noticia salió el marzo 31 de este año. Entonces lograron el registro de este compuesto basados en los estudios que ha hecho una compañía farmacéutica del Reino Unido que se llama GW Pharmaceuticals. Ellos, la compañía que tiene una tradición más larga de más o menos de 20 años de inversión y de tradición de investigación farmacológica, y tienen actualmente 2 productos en el mercado. Uno se llama Sativex, que es una combinación de partes casi que iguales del THC y del CBD y que tiene registro aquí en el país, lo tenemos aquí en Colombia actualmente, para el manejo del dolor y la espasticidad relacionada con esclerosis múltiple. Y el otro medicamento que tienen basado en cannabis es el Epidiolex, que es un medicamento basado en cannabidiol exclusivamente. Entonces, lo que hizo ProCaps, es nuestra compañía de genéricos aquí en Colombia, basada en Barranquilla, es que tomaron los resultados de esos estudios del Epidiolex y le pidieron al INVIMA, tenemos toda esta evidencia de que el cannabidiol sirve para estas enfermedades, entonces por favor regístrenlo, y lograron hacerlo con éxito. Entonces, en este momento, este es el único producto farmacéutico made in Colombia, más o menos, que está en el mercado. Es una solución oral de 100 mililitros que contiene 10 gramos de cannabidiol, y la indicación es el tratamiento ayudante de las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut y con el síndrome de Dravet en pacientes mayores de 2 años. Y es un tratamiento que debe ser administrado por especialistas, no es PBS, pero se puede adquirir por MiPres y tiene un costo de alrededor de 180,000 pesos. Médico general, si usted es bueno, lo que hace. Verónica, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Gracias. El mecanismo de acción del cannabidiol no está necesariamente dilucidado un 100%. El cannabidiol, como les mencioné antes, es una molécula relativamente nueva en el conocimiento científico. Desde los años 60, 70 tenemos un conocimiento de que existe el THC. El THC es la sustancia que interactúa con los receptores en el sistema endocannabinoide, que produce ciertos cambios, alteraciones a nivel del sistema nervioso central para el manejo del dolor, pero el cannabidiol apenas lo estamos conociendo hace los últimos 10 años. Entonces se le han aducido una cantidad de mecanismos de acción, pero en lo que respecta exclusivamente al manejo de la epilepsia refractaria, se han visto que tiene todos estos efectos a nivel de receptores moleculares, también la inhibición de la captación de algunos neurotransmisores que están involucrados en la actividad epiléptica, también tiene acciones a nivel de antiinflamatorio, y de una manera importante, y esto ha sido un efecto que se le ha encontrado como benéfico, a pesar de que sea una interacción medicamentosa, es que pueda aumentar los niveles de clobazam. Clobazam es una benzodiazepina que es frecuentemente usada para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, en combinación, el cannabidiol con el clobazam, al tener una interacción a nivel de los citocromos P450, puede aumentar los niveles sanguíneos de clobazam y puede mejorar el control epiléptico. Sin embargo, también hay que tener cuidado, pues, porque puede llevar a unas toxicidades mayores con la combinación de estos 2 medicamentos. Entonces, la industria se ha forjado de tal forma que le ha puesto mucha atención a los desarrollos agrícolas. Las agremiaciones industriales aquí en Colombia están prestando pues bastante atención en que todos los productores tengan una estandarización y unos procesos de cultivo
los ideales para que puedan entonces aprovechar el potencial del mercado, como lo hemos referido hasta el momento. Existen algunos otros procesos ya a nivel del gobierno, con el cambio de ideología, y aquí es donde juega la política nuevamente, ideología de un abordaje diferente en el tema de la guerra contra las drogas, entre comillas, que teníamos con un gobierno antes del señor Juan Manuel Santos a lo que tenemos ahora, que es un gobierno un poco más conservador en muchos aspectos. Entonces esto también ha representado un obstáculo para que la industria pueda progresar como se pensaría. Entonces, en este proceso también hemos visto que muchas compañías que inicialmente tenían unas grandes expectativas se han retirado del mercado y han dicho, pues en realidad Colombia no resultó siendo tan lucrativo o tan abierto como nosotros pensábamos, entonces se han retirado, algunas multinacionales se han retirado del país ya. Y lo que hemos visto es que los pequeños y los medianos cultivadores definitivamente no pueden jugar un papel muy relevante en este momento por todos los requerimientos y por todos los requisitos y por todas las inversiones que tienen que hacer para tener un cultivo de tipo farmacéutico, que esto fue algo que casi ninguno esperaba. Esta es una gráfica muy interesante, solamente quiero resaltar aquí los 13% que vemos acá en azul claro, que es donde se están enfocando los esfuerzos de los diferentes productores que están registrados con el gobierno nacional, los productores más grandes. En este momento, muy pocos están interesados en la comercialización y distribución de derivados de productos psicoactivos para consumo final o la exportación de productos no psicoactivos. Seguimos acá, la mayoría de la atención está centrada en la investigación y el desarrollo y en la siembra de plantas de cannabis no psicoactivo. ¿Y esto en qué se traduce? En que a lo mejor los clínicos no vayamos a ver una disponibilidad tan grande de productos, por lo menos en este momento. Y muchos de ellos, pero lo interesante de esta gráfica es que muchos no saben en qué quieren enfocar sus esfuerzos ahorita. Hay una grande zona gris en este espacio, lo que de repente me pone a pensar que necesitan estudiar, evaluar un poco mejor el mercado, sobre todo sabiendo que muchas de las compañías se han forjado de tal forma que quieran hacer su objetivo principal la exportación, y esto no va a ocurrir necesariamente como ellos lo esperaban, porque existen muchos obstáculos a nivel regulatorio internacional sobre cómo las diferentes sustancias del THC y CBD están listados en las diferentes listas de control de estupefacientes. Entonces no es tan fácil la exportación. También se han hecho estudios de cuáles sean la cantidad de pacientes que puedan utilizar potencialmente cannabis como tratamiento adyuvante o como primera línea. FEDesarrollo nuevamente fue el que hizo esta tabla y pues determinaron que alrededor de 842,000 pacientes serían potencialmente tratables con cannabis medicinal en algún momento, dadas sus patologías de base. Entonces, ¿hacia dónde va la legislación? ¿Hacia dónde va la industria? Reconociendo muchos de los actores colombianos en el cannabis medicinal, que la exportación pues no es una vía tan fácil que se pueda caminar en este momento. Algunos han empezado entonces ya a ponerle atención a cuál es el mercado local. Para el mercado local me refiero yo a cuáles son los pacientes y cuál sea la cantidad de pacientes que puedan eventualmente recibir cannabis. Muchos están pensando que a nivel internacional va a ocurrir una reclasificación del cannabidiol, de la sustancia que no se le conocen potenciales adictivos ni psicotrópicos de importancia o de preocupación, para que se pueda facilitar la comercialización a nivel internacional de este producto. Los diferentes entes gubernamentales que están tratando de impulsar la industria del cannabis medicinal están exigiendo, les están pidiendo que se concentren las compañías en crear productos con valor agregado, que tengan la suficiente investigación y el desarrollo, también que se concentren en la preparación del personal médico y los pacientes. Una cosa que yo quería conversar con ustedes, y es una preocupación nuestra desde el punto de vista de la asociación, nuestra ASOMERCAM, es como la conversación alrededor del cannabis medicinal ha sido puramente de tipo comercial en nuestro país hasta el momento. Muy pocos se han involucrado los médicos o se les ha pedido que nos cuenten qué piensan o cuáles son las potenciales vías por las cuales se pueda posicionar el cannabis medicinal de cierta manera, de una manera ética, responsable, basada en la evidencia.
un llamado que queremos hacer desde la asociación es a que poco a poco pues, nos vayamos interesando porque como les dije, eso es un movimiento impulsado por pacientes y los pacientes les van a preguntar, o si no les han preguntado, si ustedes no se han visto ya en la necesidad de responder preguntas al respecto, que se integren y que empecemos entonces a pensar cómo lideramos nosotros la conversación basada en la evidencia, la educación basada en la evidencia, no solamente para nosotros, nuestros colegas, sino para los médicos. Veremos cambios en la legislación también, como lo dije, para ampliar el uso de cannabis de manera industrial, para semillas, para aceites, que sean como suplementos y otro tipo de usos. Los pacientes, pues definitivamente, con la falta de acceso que tienen a un producto legal en este momento, no están siendo servidos de una manera adecuada, entonces muchos de ellos todavía continúan recurriendo al mercado gris, a estas sustancias o a estos compuestos que no sabemos qué tienen, ni bajo qué condiciones fueron procesados, ni cómo fueron elaborados, ni qué tipo de sustancias tóxicas puedan tener. Para un paciente con cáncer es supremamente importante saber a qué tipo de sustancias se está sometiendo, porque se han visto reportes de toxicidades muy importantes que vienen de productos artesanales que están contaminados por aspergilos u otros tipos de hongos que vienen cuando las plantas crecen en situaciones muy húmedas, y esto pues no es ideal. Entonces todavía tenemos ese riesgo para nuestros pacientes, a pesar de que ellos por 4 años, esta es una consulta que yo tengo constantemente: ¿dónde consigo los productos? ¿Dónde están los productos? Hemos venido hablando del cannabis medicinal por todo este tiempo, pero en realidad no tenemos un acceso real. Y pues ya en la conversación va a estar entrando ya a nivel del Senado varias discusiones con respecto al uso adulto. Ya no los llamamos uso recreativo del cannabis medicinal, sino el uso adulto. Y con diferentes implicaciones, con un enfoque, me imagino, de salud pública, de reducción de daño, que es algo, un modelo que se ha adoptado de Canadá. Y vamos a ver pues dónde llevan estas conversaciones. Esto es todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Los dejo con un video muy corto promocionando nuestro evento que estamos organizando el día julio 25, que es un sábado también, para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos en la asociación, para que conozcan cuáles serán nuestras iniciativas de educación y de investigación. Y también tenemos una conferencia magistral con uno de los expertos mundiales en farmacología del cannabis medicinal. Entonces los invito a los que estén interesados a que nos manden un correo electrónico a info@asomercam.com para que se inscriban, y pues quedo pendiente de las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias por la oportunidad el día de hoy de dirigirme a ustedes. Pues, gracias, Paola, por tu presentación. Pues es un tema que quisiéramos todos saber mucho más de eso, y porque sí es frecuentemente las preguntas y creo que nos falta información. Desde mi punto de vista, y conozco alguna asociación, SCARE, la Sociedad de Anestesiología, es la que ha intentado como reclutar un poco de información de la parte médica para saber qué conocimientos tenemos nosotros sobre el manejo del cannabis medicinal. Hay una pregunta en el chat que ya la contestaste, pero la hicieron antes de que tú hablas de eso, pero si quieres de pronto ampliarla. Doctora Cubillos, buenos días. ¿Hay alguna indicación o patología para la cual esté aprobado actualmente el cannabis medicinal como medicamento en Colombia por el INVIMA, además de la esclerosis múltiple? El medicamento Epidiolex es lo único que tenemos en este momento. Y las indicaciones son el tratamiento coadyuvante con otros antiepilépticos de las condiciones de epilepsia refractaria, como son el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Bien. Muy bien, bueno, entonces invitamos a que si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional, con mucho gusto está el chat disponible para que la doctora Paola nos cuente más al respecto. En el programa teníamos en ese momento, bueno, acaban de poner una nueva pregunta, voy a tomar el tiempo para leerla. Doctora Cubillos, varios pacientes en Colombia toman preparados magistrales estando contraindicados por alto riesgo de fractura, riesgo de caída, etc. En varios estados de Estados Unidos se requiere que los médicos hagan un curso que los avale para formular cannabinoides. ¿Ha considerado esto la asociación para que los médicos podamos orientar a nuestros pacientes? Es una buena pregunta, y sí, en este momento estamos nosotros estableciendo contactos con universidades. En los cursos
que han, yo no sé de qué país viene la pregunta, pero en Colombia los cursos que hemos tenido hasta el momento han sido enfocados desde la industria y eso es lo que queremos alejarnos un poco de ese modelo farmacéutico que ha dominado hasta el momento y tratar de proporcionar información independiente, neutra, como ya dije, pues basada en la evidencia, en la mejor evidencia clínica posible. Entonces estamos en ese proceso de establecer alianzas con universidades que ya están en ese proceso de armar estos cursos con estas características y cuando los tengamos listos se los anunciamos a los que quieran participar. Perfecto. La pregunta venía justamente de Colombia, de la zona rural de La Calera, cerca de Bogotá. Perfecto, gracias.